Em, Primero entender, digamos, que a diferencia del eje 1, en el eje 2, todos los códigos que vamos a ver son más descriptivos, ¿ya? Eso quiere decir que en el fondo no vamos a ir a entidades nosológicas más clásicas, digamos, y por eso el eje 1 es el que configura y organiza todos los trastornos clínicos, sino que más bien aquí tenemos que ir a las descripciones de los cuadros y de manera bien cuantitativa, ¿ya? Por así decirlo, bien objetiva, bien descriptiva, ¿ya? Eh, y este eje en el fondo no va a diferenciar respecto a su origen en sí mismo, el que pueda generar este tipo de trastornos, sino, insisto, que vamos a clasificarlo según la descripción del mismo, ¿ya? Va a ir quedando más claro cuando vayamos viendo cada trastorno. Lo que tienen en común todos los trastornos o los cuadros del eje 2 es que primero, obviamente, el comienzo es en la primera o segunda infancia siempre, invariablemente, ¿ya? Si es que parte, por ejemplo, un trastorno de aprendizaje o después el eje 3 también tiene esto en común, un retraso mental en la adultez, no se podría explicar por un trastorno como del desarrollo de la infancia, sino que probablemente, por ejemplo, un retraso mental que parta después de la primera o segunda infancia, tendría que tener un origen ahí más biológico, neurológico, un accidente, etcétera, ¿ya? O sea, pero los cuadros que vamos a ver desde el CIE 10, lo importante que ustedes lo vean es que comienzan en la primera o segunda infancia, ¿ya? Es decir, hay una variación del desarrollo normal, ¿ya? Y eso quiere decir que uno lo va a ver desde el comienzo, que hay una alteración o un retraso de estas funciones más biológicas del sistema nervioso central y que se va a traducir en el eje 2 en problemas de aprendizaje y en el eje 3 en retraso mental, ¿ya? Y por ende el curso va a ser más estable. ¿Se acuerdan que otros cuadros que hemos visto decíamos que el curso es más variable y aquí nos referimos que en los cursos estable o variable, el estable es que si aparece, el cuadro se va a ir manteniendo, ¿ya? Y si bien puede tener mejoras en el caso del desarrollo de los trastornos del aprendizaje, vamos a ver que no puede aparecer un mes, desaparecer el otro, es constante. A eso nos referimos con estable y no variable, ¿ya? La mayor frecuencia de estos cuadros es en varones nuevamente. No hay una historia de un desarrollo anormal previo ni alteraciones, sino que en general hubo un desarrollo normal, normativo, y comienza este retraso o deterioro al momento de ir viendo que ciertas funciones no se empiezan a desarrollar de la manera esperada o normativa, ¿ya? Y generalmente al ir a los antecedentes familiares hay una alta frecuencia de cuadros similares en las familias. ¿Ya? Decir, sí, si a mi marido también le costaba, le iba mal en el colegio, todavía tiene dislexia, a mí me toca mucho, así como que sí, todavía yo tengo dislexia, etcétera, como que hay antecedentes familiares en la vida de estos niños. Ahora, ¿cuáles son específicamente estos trastornos específicos del desarrollo psicológico? Primero, en el F80 están los específicos del habla y lenguaje, en el 81 están los de aprendizaje escolar, en el 82 están los del desarrollo psicomotor y el 83, 88, 89 son nuevamente categorías un poco más residuales o mixtas que no tienen mayor clarificación diagnóstica, ¿ya? Ahora, los que más vemos nosotros en la consulta y que vemos harto es del F80 y 81. ¿Ya? Llega mucho trastorno del lenguaje muchas veces posterior ya a intervenciones con psicopedagogas o fonoaudiólogas o derivaciones de jardín, y los cuadros de trastornos del habla y lenguaje no llegan a tratarse por el trastorno en sí mismo porque eso lo ven otros profesionales, sino que generalmente llegan asociados justamente a los aspectos clínicos que empiezan a desarrollar o trastornos secundarios. Por ejemplo, niños que empezaron a desarrollar trastornos ansiosos, producto de estos trastornos del habla y lenguaje, o problemas ciertos relacionales con los pares, etcétera. ¿Ya? Y del aprendizaje escolar llega mucho, en el fondo, baja autoestima, a veces síntomas más depresivos incluso, problemas relacionales, bullying, etcétera, donde al final este trastorno o este diagnóstico primario conlleva a otras cuadros sintomatológicos o trastornos secundarios. Entonces, lo que les quiero decir que son un grupo de cuadros que uno ve con frecuencia en la clínica infanto-juvenil. ¿Ya? Entonces, hay que conocerlos específicamente, uno, para saber cómo obviamente operan los cuadros, y dos, para poder derivar al profesional más idóneo,
¿ya? En los trastornos específicos del habla y el lenguaje tenemos el trastorno específico de la pronunciación, el de la expresión del lenguaje, los trastornos expresivos, los trastornos comprensivos, las afasias adquiridas con epilepsia, donde mayormente de los cuadros tienen estos cuadros, estos episodios convulsivos, y luego las residuales nuevamente que cuando uno no puede categorizar se pasan a otros trastornos o trastornos sin especificar. Vamos a entrar más en el F80, por lo que les decía yo, que son más frecuentes, que es algo que uno los observa en las consultas, si uno trabaja obviamente en colegio, en el área educacional, también son cuadros que son muy comunes, entonces tenemos que conocerlos. ¿Qué es lo que tenemos que considerar del grupo de trastornos del F80? Primero, los patrones, ¿ya? ¿Cómo se da? Generalmente estos cuadros empiezan a mostrarse en etapas tempranas del desarrollo, ¿ya? O sea, desde que están en prekinder o kinder, donde ya uno ve que el habla es algo central, ¿cierto? Comunicativa, uno ve que hay ciertas alteraciones, ¿ya? Y eso va a depender, la gravedad de esas alteraciones obviamente va a explicar mucho el pronóstico y la evolución del cuadro, pero ya desde ahí, desde estos estadios tempranos, vamos a ver que se establece un patrón característico, ¿ya? O sea, niños, por ejemplo, que tienen problemas con los fonemas, empiezan acá y van a seguir teniendo problemas con los fonemas si no va a haber una intervención específica. Niños que les cuesta una pronunciación y que ya se establece así, van a seguir teniendo problemas con esta pronunciación. Entonces son patrones además estables y que comienzan tempranos en este desarrollo. ¿Cuáles son las pautas como principales que tenemos que nos compete a nosotros atender si nos llega un caso, ya sea en la consulta o, insisto, si trabajan en colegios? Primero es ver la gravedad, ¿ya? O sea, ¿qué tan disfuncional es este trastorno? Ahí tienen que entrar en la anamnesis cuando el niño adquirió, por ejemplo, el habla, cómo era este habla, cómo es también el habla a nivel familiar. Eso es súper importante porque a veces hay muchas formas, digamos, ciertas específicas familiares del habla, expresiones, formas de hablar, de acortar palabras, etcétera, que si uno las compara con otros niños de otros grupos familiares, podría ser variable, podría uno decir, sí, ¿sabes qué? No está respondiendo, no, obviamente no son iguales, pero claramente aquí estamos hablando de una alteración del desarrollo del habla normativa, y para eso nuevamente es necesario ir a las pautas evolutivas del caso, o sea, ver cuando un niño empieza a decir las primeras frases. O sea, entre los 2 y 3 años, uno es esperable que un niño ya esté diciendo frases. Si entre los 2 y 3 años el niño no está diciendo ninguna frase y dice puras palabras cortadas, ¿qué es lo que uno hace como clínico? Uno no diagnostica a los 2 años, pero si te llega a los 2 años y medio o te llega cerquita a los 3, uno pone el acento porque a los 3, si es que no se adquirieron ya esas frases, uno ya pone como un trastorno, por ejemplo, del habla a nivel expresivo. E insistimos siempre que mientras antes ustedes puedan derivar o intervenir directamente en los trastornos infantiles, siempre va a tener mejor pronóstico, y sobre todo en el tema del habla y la comunicación, que es tan importante, ¿ya? Porque cuando ustedes escuchan la frase como que el lenguaje construye realidad, es así. El lenguaje es altamente, aparte de evolutivo, construido en el sentido que si no se logran ciertos niveles, eso va a ir alterando sí o sí, digamos, la construcción del siguiente nivel. Es por eso es tan importante como atajarlo a tiempo e intervenir a tiempo. ¿Ya? Pero bueno, para no confundirlo, aquí las pautas principales que ustedes tienen que tener en su diagnóstico, ver cuán grave es, cómo es la evolución, o sea, cómo partió y cómo está cuando ustedes lo están evaluando, si existió este patrón, o sea, partió temprano, fue de un fonema, fue de 2, se fueron sumando, ha sido siempre como más centrado, estoy dando ejemplo, en este fonema más que en otro, y en eso probablemente ustedes van a necesitar más información, coordinaciones escolares, entrevista con la parvularia o pedir un informe, por supuesto que la anamnesis, ya la entrevista con los papás, tienen que ir a buscar información respecto de poder describir este patrón, ¿ya? Y si ha tenido otros problemas concomitantes. Aquí me refiero a otro tipo de sintomatología, si debido a esta gravedad o a cualquier tipo de cuadro de los que estamos viendo acá, de la pronunciación, de la expresión, el niño, no sé, ha tenido cambios de colegio, no ha sido aceptado por sus pares, en la casa no lo entiende, tiene berrinche, todo eso es importante, ¿ya? Entonces, en el fondo es siempre estar muy, muy también focalizado cómo ha sido el curso de este cuadro, ¿ya? O sea, fue álgido cuando lo detectaron, o al revés, como que no lo detectaron y eso hizo como que el cuadro hubiese estado bajito, bajito, y cuando entró al jardín se problematizó y ahí se empezó a desarrollar más. Tienen que tener como el curso del cuadro súper claro en su diagnóstico.
¿Cuál es el diagnóstico diferencial? O sea, ¿cuáles son los otros trastornos o cuadros que ustedes tienen que tener presente en su panorama, digamos, para poder descartarlo? Primero, variaciones del desarrollo en el sentido que, aquí me refiero con que tienen que tener súper claras las características evolutivas y ver cuán disparado está de esas características evolutivas, ¿ya? Porque hay variaciones en el desarrollo en el sentido que hay 2 niños de 3 años que quizás tienen un desarrollo del lenguaje súper distinto, y no es que uno tenga un trastorno y el otro no, sino que en su desarrollo en sí mismo, uno empezó a hablar antes, la familia es más conversadora, lo estimuló más, no sé, lo hacían leer desde chiquitito, entonces claramente ese niño va a adquirir el lenguaje antes. Mientras que otro quizás tiene 2 años y medio, dice un par de frases, no mucho, habla poco, no se le entiende tanto, pero sí se da a entender y se comunica, pero uno va a ver a la familia y no existe esta estimulación, o nunca ha ido al jardinante, o no tiene hermanos pequeños. Entonces, en términos de desarrollo, él va bien, va adquiriendo otro paso más lento, pero va adquiriendo. Entonces, a eso me refiero con las variaciones del desarrollo, que ustedes tienen que ver el desarrollo de este niño, niña, adolescente, o sea, perdón, niño o niña en sí mismo, porque estamos hablando de niños pequeños, de primera o segunda infancia, y ver cuánto se ha podido escapar, ¿ya? Y a partir de eso hacer el diagnóstico. Y si ustedes ven que solo variación del desarrollo no es un diagnóstico de un trastorno del habla, ¿ya? Sino que hay que esperar sus procesos de desarrollo más normativos. Lo que sí tienen que diagnosticar como trastorno en general es el retraso generalizado del desarrollo y el retraso mental, porque el primer diagnóstico ahí, o lo que explica este retraso en el habla y eh, de la escritura o de la pronunciación o de la expresión y comprensión, sería, por ejemplo, el retraso mental, ¿ya? Y un trastorno más biológico, por así decirlo, sería un trastorno ligado a una sordera grave o trastornos neurológicos o alteraciones anatómica en la estructura, por ejemplo, del oído, que va a alterar, por supuesto, todo lo otro, ¿ya? O sea, obviamente pronunciación puede alterar comprensión si no escucha nada, puede alterar expresión si tiene algo en la lengua, etcétera. Y entonces es súper importante ver en el fondo, hay casos como que lo que más me llega a mí es un caso se me olvida el nombre, pero algo pasa en la lengua de los chiquititos que si no es detectado cuando son lactantes, quedan con la lengua como media enrollada. Y eso hace que así como que la pronunciación sea muy poco clara, digamos. Y ahí necesitan como una terapia como de estimulación con kinesiólogo. Entonces, nuevamente, el tema del pediatra como coordinación es importante, ¿no? Y la comorbilidad, es decir, otros trastornos que pueden convivir con este grupo de trastornos, son los trastornos emocionales y del comportamiento, que ya los vimos en las clases anteriores, es decir, trastornos de ansiedad, quizás algunos tics, porque acuérdense que esto se puede configurar como un estresor emocional para el niño y eso hace que empiecen a desarrollar otros cuadros. Brevemente, porque insisto que aquí lo importante es como tenerlos claro que existen, sobre todo por un tema de derivación, porque aquí los que trabajan más en la intervención misma del cuadro son los fonoaudiólogos, son los psicopedagogos, uno, no sé, orienta a la familia que quizás entonces no es bueno que el niño vaya directo al colegio o al jardín, sino que pase por una escuela de lenguaje. Entonces, necesitamos tener claros los cuadros, principalmente para poder tener buenas como acciones derivadoras y de intervención en sí mismo. Y uno lo que trabaja es mucho con el nivel como emocional del niño, como del manejo de este cuadro más a nivel emocional y familiar, porque aquí lo familiar es central también para que haya un buen curso. O sea, es decir, que en el fondo logremos que la familia lo problematice, pero equilibradamente, que no lo sobreproblematice ni que lo minimice. Y eso es tarea más nuestra que del profesional más dedicado al trastorno en sí mismo, como insisto, como el fonoaudiólogo o psicopedagogo, etc. Cuando hablamos de trastornos de la pronunciación, entonces vamos a estar hablando de un grupo de trastornos donde lo central va a ser las omisiones, las distorsiones o las sustituciones de fonemas, ¿ya? Y eso va a traer entonces que obviamente haya mucha inconsistencia en la pronunciación de sonidos concurrentes, ¿ya? Y que van a afectar, y esto es súper importante la segunda parte, la comunicación. Es decir, no es solo que tenga un problema de pronunciación pequeñito y que en el fondo sea siempre el mismo fonema, sino que es continuo, ¿ya? Es continuo, es recurrente, no es solo de un fonema, sino que tiende a omitir o a cambiar de distintos fonemas en distintas palabras, y ya entonces este problema de pronunciación lo que hace es alterar la comunicación en sí misma,
Y eso es lo grave, digamos, el trastorno, porque pierde el objetivo o pierde, digamos, el nivel comunicacional esperable que tienen que tener para una sana convivencia, para un sano desarrollo, etcétera. Y eso va a hacer entonces que provoque un desajuste psicológico en esta línea de desarrollo. Y entonces, si vemos, eso se va a repetir con estos distintos niveles. En el trastorno expresivo, ¿ya? Como dice la palabra, a diferencia del comprensivo, lo que va a estar alterado es la forma de expresar, ¿ya? Y eso puede ser por ausencia de palabras, o sea, que se come palabras, o que dice pedacitos de palabras, ¿ya? O que cambia también algunos fonemas, ¿ya? Pero eso hace que la expresión del lenguaje se empiece a ser medio inteligible, es decir, que no se empieza a comprender. Aquí lo que es súper importante, entonces, es entender cuándo se adquieren las primeras palabras, porque si llego a una familia con un niñito de 1 año y medio, 2 años, y dice, pues, ¿sabes qué? No le entendemos, tiene pocas palabras, ahí lo que uno hace es tratar de hacer una recomendación de estímulo, ¿cierto? De si, insisto, uno empieza a indagar, tiene hermanos, tiene primos, cómo es la socialización, cómo ustedes también se comunican con los niños, porque también aquí los estilos de la familia en términos del habla son súper variables, ¿ya? Hay familias que le hablan así como guaguita a los niños hasta que son grandes, hay otras familias que le hablan siempre como adultos, hay otras familias que el niño no tiene que decir nada porque el niño levanta un dedo y le pasan el objeto, entonces todas esas cosas son súper importantes en su indagación, porque en este nivel, alrededor de los 2, 3 años, ¿ya? Estamos en un nivel que cuando uno cambia estos aspectos más contextuales o de estímulos, muchas veces hay una repercusión directa en este nivel como más expresivo. Y eso hace que después podamos tomar una decisión si efectivamente estamos como en un trastorno de expresión o estamos solo frente a variaciones del desarrollo más con problemas de expresión, pero que no configura un trastorno, ¿ya? Entonces aquí, ya cuando, insisto, llega un niño ya a los 3 años, que a pesar de todas estas indicaciones, o a los primeros meses les damos todas las indicaciones, y aún no logra elaborar frases sencillas, estamos hablando de frases sencillas de 2 o 3 palabras, aquí ya estaríamos frente a un trastorno expresivo del lenguaje, ¿ya? Entonces ese sería un indicador. Mientras que en el comprensivo, ¿ya? Este es más profundo, obviamente, y esto puede acarrear ciertos trastornos expresivos, pero por un problema de comprensión. Entonces, aquí lo expresivo ustedes lo tienen que ver bien, como dice la palabra, de cómo sale la palabra, cómo constituye la frase, pero que no hay un problema de que esté diciendo el contenido, la comprensión de ese lenguaje que esté mal. Y ahí también la diferencia es que, por ejemplo, entre un trastorno expresivo y comprensivo, tú al niño le explicas algo o le pides algo y el niño con un trastorno expresivo del lenguaje lo va a poder hacer bien, ¿ya? Porque no tiene problemas para comprender, lo que tiene problemas es para expresar. Mientras que un niño con trastornos comprensivos del lenguaje, una diferenciación es que el niño tú le explicas y el niño no sigue orden o hace otra cosa. Entonces pasa muchas veces que son niños que empiezan a tener más pataletas porque se frustran más, ¿cierto? Tienen más dificultad y llegan los papás por ese motivo consulta, ¿ya? Los berrinches, porque, pucha, este niñito, esta niñita ya no sé qué hacer, porque vamos al supermercado, no sé qué, pero uno empieza a ver y los berrinches no se explican por un tema netamente conductual, sino que uno se explica que el niño no está comprendiendo ya lo que le dicen y obviamente eso genera frustración. Entonces, uno ahí, ¿qué es útil para el diagnóstico? Empezar a hacer esta anamnesis, por supuesto, en términos ya bien enfocados al desarrollo del habla y preguntarles cuáles fueron sus primeras palabras, si puede responder bien a nombres familiares o no, ya, si puede reconocer las palabras como más sencillas que los niños, ¿cierto? Empiezan, si uno le dice, tráeme la leche. El niño de 2 o 3 años, incluso aquellos que no hablan, pueden ir a la cocina y pueden traer su mamadera, o si tú le dices, saca esa no sé, galleta o saca ese juguete de ese cajón, el niño de 2 o 3 años que no tenga lenguaje puede ir y entiende. Entonces, esas pequeñas cosas de comprensión ya normativas, normales, rutinarias, uno tiene que ir a indagar cómo ha sido, ¿ya? Y por eso ella habla como de los objetos más corrientes, más comunes, si puede hacer instrucciones simples, ¿ya? Instrucciones simples la de los 2 años, insisto, es ir a buscar algo, lleva tus zapatos a tu pieza o deja ese lápiz, no sé, arriba de la mesa, son instrucciones pequeñitas, ¿ya? Porque también pasa que cuando uno va a indagar esto, a veces hay papás o mamás que son más exigentes y quieren que los niños a los 2 años casi, no sé, pues, ya se acuesten solos, se vayan a lavar los dientes solos, se duerman solos.
y esas instrucciones más complejas o más largas no es esperable y no estaríamos aquí hablando como de una comprensión, sino que estaríamos frente a otro tema más como familiar relacional, ¿cierto? Entonces, quiero que se entienda que la comprensión del lenguaje o la indagación que tienen que hacer ustedes tienen que ser súper circunscritas, efectivamente, estas instrucciones más simples, donde uno pueda cerciorarse que el problema ahí fue que el niño no entendió la instrucción. No es que se le hizo compleja la instrucción, no es que no es que hubo un problema, digamos, en entenderla, ¿ya? En entenderla por la complejidad. Denme un segundo que tengo una mini problema aquí. Ya, perdón. Entonces, bueno, y en las afasias adquiridas con epilepsia, ¿ya? Aquí la diferencia del curso es que existiendo un progreso más o menos normal en la adquisición del lenguaje, es decir, no vimos en la primera infancia dificultades ni de pronunciación, ni de expresión, ni de comprensión, en la segunda infancia está desarrollando bien el lenguaje y de repente empiezan los problemas y pierde esta capacidad. Y generalmente de esta capacidad, ya sea comprensiva o expresiva, se pierde de un día hacia otro, es muy abrupto el cambio. ¿Ya? No se puede explicar por una merma que venía arrastrada y que del niño de entender poco o de expresarse más o menos mal, se empezó a expresar mucho peor, sino que un niño que se expresaba más o menos bien y comprendía más o menos todo, deja de hacerlo. ¿Ya? Y eso en general no se podría explicar por un cuadro de retraso, ¿ya? Porque aquí no ha habido problemas normativos previos, en general la inteligencia es como conservada, es decir, si el niño no se comunica, puede estar haciendo cosas de manera organizada, puede responder a ciertas instrucciones, sino que es enfocada al tema de expresión y comprensión y que eso además empieza a estar acompañado de ataques epilépticos. Entonces ahí la hipótesis que se presenta es que empieza a existir una afasia adquirida con epilepsia adquirida, ¿cierto? O acompañada por estos ataques, ¿ya? Y generalmente lo más frecuente es que esto se dé entre los 3 a los 7 años. Un tercio de estos casos, y que tiene que ver sobre todo por el nivel de gravedad de tema más epiléptico, se recuperan totalmente, ¿ya? O sea, si se logró detectar a tiempo, si las crisis convulsivas lograron estar mediadas y reducidas, esta fase va a tener una buena recuperación. Pero 2/3 no tienen recuperación total, pueden tener alguna, es variable, pero hay algunos casos que no se recuperan lamentablemente. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente la coordinación con los profesionales más de la salud física es esencial. Eso, ¿alguna pregunta como con los F80? Traten siempre, como lo hemos hecho, como de ligar con casos conocidos, como para ir entendiendo también lo que hablábamos en la primera parte de la clase hoy, de los aspectos como clínicos significativos que puede conllevar este tipo de trastornos. Ya no sé si, como es de primera y segunda infancia, quizás no recuerdan amigos, pero si tienen primitos o hoy como adultos pueden asociar niños que pueden presentar algún tipo de estos trastornos, y yo creo que es súper útil traer el ejemplo, aunque sea en sus memorias, para ver cuáles son los otros aspectos clínicos que puede conllevar este tipo de cuadro, ¿ya? Cómo pueden empezar a mermar otra parte de su desarrollo, ¿ya? Sobre todo en términos, como veíamos ahí, de trastornos más emocionales, etcétera. Entonces, en el segundo grupo, que son los F81, ya empezamos con los trastornos más específicos del aprendizaje escolar. Y este es otro gran cuadro que llega bastante como a la consulta, ¿ya? Y que llega bastante como minimizado en el sentido que el motivo de consulta suele ser otro, suele ser que el niño, no sé, es rebelde, en el caso de los adolescentes, o que el niño no hace caso, o que el niño, ¿cierto?, tiene una autoestima como baja, tiene poca tolerancia a la frustración, pero lo que está a la base son este grupo muchas veces de trastornos, ¿ya? Y que a veces no están tratados, no están problematizados, entonces eso hace que el niño claramente va al colegio, le cuesta, después en la casa lo retan por las notas, pero nadie ha visto como que hay un trastorno específico. Hay algunos que son más fáciles de detectar que otros, ¿ya? Pero aquí, bueno, está el específico de la lectura, el específico de la ortografía, el específico del cálculo, los trastornos mixtos y las categorías residuales como siempre existen. En el DSM-5 también se aparecen como trastornos específicos del aprendizaje, ¿ya? Y aquí, obviamente, lo importante es que el rendimiento académico, el aprendizaje escolar,
es lo que está marcadamente descendido, ¿ya? Para el nivel de su edad. O sea, son niños que desde que se escolarizan ya en un sistema más formal, primero básico, segundo básico, porque a veces la prebásica, digamos, tiene características distintas y dependiendo como del jardín lo que problematizan a nivel de rendimiento, ¿cierto? De aprendizaje, porque no es el foco ahí. Pero ya cuando empiezan a entrar al colegio en primero o segundo, ya se empieza a ver que son un grupo de niños que está muy descendido respecto a sus pares. Entonces, este primer elemento que es central, que sería el bajo rendimiento escolar, tenemos que levantar entonces la hipótesis por qué es, porque un bajo rendimiento escolar se puede explicar por varios factores, no solo por este grupo de trastornos, ¿cierto? Entonces, lo primero es ver por qué está siendo interferido este aprendizaje, ¿ya? Si vemos que está siendo interferido y el niño presenta otras características más ligadas a lo hipercinético, ¿cierto? Ahora me imagino que revisaron la clase de hipercinético, entonces que presente elementos sumados a de conducta, ¿cierto? Etcétera. Tendríamos que levantar primero esa hipótesis e indagarla bien a ver si puede ser un déficit atencional que esté interfiriendo el aprendizaje, ¿ya? Si vemos que la anamnesis llamó la atención alguna situación familiar que esté pasando o en su contexto más inmediato, entonces tendríamos que ir a ver si hay algún trastorno emocional que está interfiriendo, ¿ya? Y que eso en el aula hace que el niño no se pueda concentrar, que no pueda responder, que el aprendizaje esté interferido por lo emocional, ¿ya? O por lo conductual, ¿ya? Trastornos más de la línea disocial, que puedan, insisto, estar ahí afectando y que no permitan que el niño acate normas, que no se regule, ¿cierto? Y no se adapte al aula. Va a explicar por qué el aprendizaje puede estar interferido. Y si ven cualquier cosa que suma algún tipo de indicador más sensorial o motor, también claramente eso puede hacer que, no sé, que el niño no esté recibiendo bien los estímulos visuales o que, no sé, sea un niño hipersensible a lo táctil, como los niños pequeñitos de primero básico, a veces hay una serie de trastornos más sensoriales que no han sido identificados a tiempo y que les resulta imposible estar en una sala de clase con 30 niños más. Y que el ruido, por ejemplo, sea intolerable para ellos. Y que no se responde o no se explica por un trastorno más generalizado, sino que por algo más sensorial. Entonces, es súper importante hacer este barrido, ¿ya? Primero. Y ver si hay algo de aquí, de estos elementos, que pueda explicar una interferencia, ¿ya? Si vemos que no hay, tenemos que ver los diagnósticos diferenciales. ¿Se acuerdan que hablábamos? O sea, si hay déficits cognitivos superiores que se expliquen por un retraso mental o por un retraso más generalizado del desarrollo, y ahí la diferencia es que uno va viendo el funcionamiento por cada área y uno ve que los niños están descendidos en todas las áreas, ¿ya? O sea, que en el fondo estos procesos cognitivos de planificación, ejecución, etcétera, no están solo ligados al rendimiento escolar, sino que vemos que eso también interfiere en todos los contextos, que en la casa, eso va interfiriendo todas sus áreas de funcionamiento social, emocional, etcétera, pero que tiene que ver con un déficit más, insisto, maduracional. Y todas estas dos categorías lo que hace es que hayan problemas generales del aprendizaje, y no solo como escolar, ¿ya? O no solo en el aula escolar, sino que en todos sus otros contextos. Sin embargo, aquí tenemos que entender que estamos hablando de trastornos cognitivos más específicos, ¿ya? Entonces, donde el rendimiento es bajo, pudimos descartar estas dos grandes categorías y empezamos a ver que el niño entonces tiene algún problema más asociado a la lectura puntualmente, porque en matemática le va súper bien, las profes no entienden por qué en castellano empieza a tener problemas, en educación física le va bien, es más en español y puntualmente no es en cualquier cosa, sino que en comprensión lectora. Ya, entonces ahí nos apunta que es algo mucho más focalizado, circunscrito, y lo que hace es levantar esta hipótesis. Al revés, un niño que en general le va bien, pero el rendimiento escolar está muy, muy descendido en el área de matemáticas, ¿ya? O en el área de la expresión escrita. Entonces, a lo que voy, que ojalá como que logren ver que en el fondo esta categoría es, como les decía, más focalizada, y que además de esta focalización, ¿cierto?, van a ver que hay un área más descendida que otra. Y eso constituye estos trastornos específicos del aprendizaje. Ahora, justamente porque esto es más específico, yo les decía que a veces como arrastrado en el tiempo, que no llegan al tiro, ¿ya? Que a diferencia de los trastornos del habla, donde ya una familia se da cuenta que si a los 4 o 5 años el niño o niña está hablando muy mal, no está entendiendo, claramente eso los va a hacer consultar. Pero aquí estos trastornos específicos, el niño puede
incluso como sobrevivir al sistema escolar hasta grande, digamos, y aquí ya yo he tenido niños que recién en séptimo, octavo llegan y que nunca le habían detectado un trastorno más específico del aprendizaje, y eso había conllevado una serie, una historia en el colegio, y que ya se constituía ya en su persona, digamos, con esto, y que si lo hubiésemos tratado a tiempo, lo hubiésemos ahorrado harto sufrimiento, ¿ya? Entonces, porque como aquí hay promedios generales, a un niño le puede ir mal en cálculo, ponte tú, y la respuesta no es que este niño en realidad a la familia nunca le ha gustado la matemática, entonces es familia que tampoco se complica tanto con el rendimiento, y puede pasar, ¿ya? Entonces, ojo ahí, porque muchas veces, insisto, los específicos pueden venir acarreados de harto tiempo atrás. Para que entiendan como cuál es cuál, aunque yo creo que ya su nombre lo dice bastante, es entender en el fondo que el trastorno de lectura va a afectar la comprensión, porque puede afectar el reconocimiento de palabras, puede afectar la capacidad de leer en voz alta, puede afectar obviamente cualquier tipo de actividad donde él se siente evaluado al momento de leer, ya sea escrito, ¿ya? O en voz alta. Y eso generalmente cuando uno va como a indagar, podemos ver que hubo un trastorno de desarrollo del habla o del lenguaje a la base antes, ¿ya? O sea, son niños que, ya sea intervenidos o no intervenidos, tuvieron algún tipo de antecedente de trastornos del grupo anterior. En la ortografía, como dice ahí, la alteración es específicamente en el desarrollo, ¿cierto?, de la escritura ortográfica, pero tiene que ser en ausencia de un trastorno de lectura, ¿ya? Porque obviamente si hay un trastorno de lectura donde no está comprendiendo, ustedes saben que la lectura y la ortografía van súper como ligadas, por eso los profes de español siempre dicen, para mejorar la ortografía, lea más, porque uno va adquiriendo y va corrigiendo. Entonces, si hay un trastorno de lectura a la base, no se podría en el fondo ver que es un trastorno de ortografía porque sería como la consecuencia, ¿ya? Y claramente tampoco se podría explicar por una edad mental baja, o sea, siempre aquí en estas grandes cuadras, ya sea de F80, 81, tienen que tener la edad mental súper clara, y por eso esta clase después va ligada con el retraso mental, porque hay que entender en el fondo que eso es la base donde uno va a evaluar el niño. Ya no es la edad cronológica, sino que además de la edad cronológica, su edad mental. Y aquí, bueno, hay además problemas asociados a la agudeza visual, y eso ha conllevado que hay una escolarización que puede haber estado inadecuada, ¿cierto? Ya sea por contextos más socioculturales o que este problema ortográfico ha traído, no sé, repitencias o dificultades o cambios de colegio, etc. ¿Ya? Y aquí la afectación tanto es en deletrear en voz alta como también a escribir, ¿ya? En los dos niveles. Y en el trastorno del cálculo, aquí claramente está nuevamente asociado a todo el tema aritmético, ¿ya? O sea, está debajo del nivel esperado, debajo de la inteligencia global, y es marcadamente una dificultad asociada a estas matemáticas o el cálculo, y que eso puede ser desde la comprensión de los conceptos de matemática hasta dificultades en sumar, en restar, en cualquier, digamos, operación matemática, ¿ya? Y lo que tienen que asegurarse que la lectoescritura, o sea, es decir, los dos primeros niveles, esté bien, ¿ya? O sea, que tenga un nivel esperado y que no haya mermas ahí, porque eso también, si hay mermas en el nivel de lectoescritura, podría estar explicando este trastorno del cálculo. Y finalmente el F82 son estos trastornos más específicos del desarrollo psicomotor, ¿ya? Entonces, donde uno ve que hay un retraso grave en estas coordinaciones de movimiento, ¿ya? Que no podría explicarse por un retraso intelectual, porque los retrasos mentales, digamos, profundos o graves conllevan también muchas veces dificultades en los movimientos, porque, bueno, están asociados más a trastornos neurológicos o trastornos más del área como biológica, alteraciones ahí. Entonces no podría explicarse ni por un retraso mental ni por un trastorno neurológico en sí mismo, ¿ya? Entonces aquí son niños que las familias te pueden decir que ellos ven que no pueden jugar fácilmente, que cuando van a una plaza o cuando van a un cumpleaños ellos ven dificultades, ¿ya? Dificultades también para dibujar o armar rompecabezas o construir maquetas. Entonces este nivel psicomotor es en lo fino y en lo grueso. Y esto es súper, no sé si es fácil, pero uno lo puede evaluar directamente con ellos en el setting clínico,
¿ya? O sea, es súper útil que si ustedes tienen alguna duda con eso, uno siempre como clínico infanto-juvenil tiene todas estas cosas, tiene obviamente rompecabezas, tiene bloques de construcción, tiene pelotitas, entonces uno les hace algún tipo de ejercicio y uno ve que es recurrente. Hay niños que son súper malos para armar rompecabezas porque son malos nomás, digamos, pero aquí los psicomotores que tienen mucha dificultad como en ver la pieza como en su dimensión y no solo ubicar y armar el rompecabezas en sí, sino que uno va a ver que va a haber problemas con el encaje, digamos, de la pieza, ¿ya? Entonces, y ahí claramente, si ustedes ven esto como del desarrollo psicomotor y no ha llegado derivado, porque a veces llegan derivados directamente y a veces es al revés, uno lo pesquisa, hay que derivar nuevamente a algún profesional, ¿ya? Pediatra, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, porque necesitamos que eso sea trabajado también a nivel corporal. El eje 3 es todo el nivel intelectual, ¿ya? Aquí está enfocado eso y como veíamos en el eje 2, nuevamente aquí es bien descriptivo, ¿ya? Es decir, que necesitamos tener, por supuesto, muchísima como información de cómo se ha dado el curso de estos elementos más de las funciones cognitivas, desde que los niños eran pequeños hasta que nos llegan a nuestra consulta. Y en ese sentido, como decíamos, estos cuadros comienzan en la primera o segunda infancia, uno ve que ahí hay alteración, ¿ya? Entonces, lo primero hay que describir este nivel de funcionamiento intelectual al momento de nuestro diagnóstico, de nuestra evaluación, ¿ya? Y que genera, esto es, cuando decimos código descriptivo, es que no se va a asociar a una etiología en particular o un pronóstico, ¿ya? Porque aquí lo que nos interesa es, en el fondo, tener la radiografía de este minuto. Entonces no podemos decir hoy, no sé, aquí estamos con un leve y probablemente después va a ser grave, eso no es posible hacerlo, ¿ya? Y en el fondo lo más común a nivel intelectual es que las personas se mantengan en la categoría como diagnóstica o en la categoría, en la clasificación que les toca, ¿ya? Eso es lo más común. A diferencia de otros diagnósticos que hemos visto que si intervenimos a tiempo puede haber una mejora, ¿ya? ¿Y por qué? Porque aquí obviamente los déficits más intelectuales están mucho más ligados a factores más biológicos, ¿ya? Y por ende más estables. Y además, en el caso de este eje, lo que vemos es que todos los cuadros de nivel de discapacidad intelectual no solo afectan el funcionamiento propiamente tal de intelectual, sino que también a raíz de este funcionamiento intelectual reducido, uno va a ver que empiezan a existir déficits más sociales. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de cuadros? De retrasos mentales que parten del leve, luego al moderado, al grave, al profundo y después estas dos categorías más residuales. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que entender que este retraso mental viene condicionado por la presencia de un desarrollo mental que es incompleto o detenido. Y aquí es súper central, ¿ya? O sea, tenemos que ver que algo pasó, que hay como, cuando decimos como un bloqueo, como que no hubiese habido un desarrollo posterior, como que el niño hubiese llegado a un nivel y no ha seguido al siguiente, es porque está incompleto, es como que no puede acabar la tarea normativa. ¿Ya? Y por eso al comienzo, obviamente, uno no detecta el tiro, ¿ya? Sino que hay un nivel que todos los niños más o menos, que es más sensorial como de inteligencia, entonces que comparten, y después cuando tienen que seguir desarrollándose, uno ve que existe la falencia y es más fácil detectar. Y aquí las alteraciones de que van a estar caracterizadas, principalmente que no van a empezar a conseguir sus hitos del desarrollo de manera normal. O sea, son niños que uno va al cumpleaños o habla con la amiga o la mamá o el papá te refiere, pucha, yo hablando con mi hermana, tenemos un niñito de la misma edad y yo veo que mi hijo o mi hija no está haciendo esto, no es capaz de resolver este tipo de problemas, ¿ya? Y que obviamente eso va a contribuir como al nivel global de la inteligencia y no algo puntual como hablábamos de los trastornos más específicos, ya asociados a un área, o el habla, o el cálculo, no, aquí es global, ya es de todas las áreas no logra. Y entonces van a estar funciones que son cognitivas comprometidas, pero también de lenguaje, motriz y de socialización. O sea, es un retraso que es más generalizado, que si bien está a nivel intelectual, va mermando las otras áreas. ¿Ya? Entonces, lo que tienen como que quedarse claro aquí con el retraso mental en general es que este desarrollo mental incompleto y detenido va a estar caracterizado por el deterioro de, primero, las funciones concretas de cada etapa de desarrollo, o sea, al comparar con niños de la misma edad, vamos a ver que las funciones no están operando de la misma forma, y por otro lado, que además
esas funciones interferidas no están contribuyendo al nivel global de esta inteligencia. O sea que vamos a ver que la traducción de eso es que muchas áreas no puedan funcionar de manera normativa. Y en el caso de este grupo de trastornos, en el DSM-5 aparecen como discapacidad intelectual. Ahora, yo les decía que es importante ver que acá el déficit no va a ser solo en el funcionamiento intelectual por sí mismo, sino también va a ser en el déficit más del funcionamiento adaptativo social, ¿ya? Ahora, por un lado, lo que más vemos, o por donde uno inicia el diagnóstico, que es la primera merma, digamos, el foco principal, es efectivamente el funcionamiento intelectual. Entonces, aquí las familias, los papás, las mamás, van a llegar, o los colegios, ¿cierto? Van a llegar con motivos de consulta asociados a que este niño o niña ha tenido problemas en solucionar problemas, en llegar a un nivel de abstracción mayor, o sea, se quedan con un nivel muy concreto de análisis, hay dificultades en planificar, ¿ya? En establecer otro tipo de relaciones con sus pares, y esto es central, que tiene que estar confirmado o sea, para realizar un diagnóstico de retraso mental, sí o sí necesitamos una prueba estandarizada, ¿ya? Que ustedes saben, ya tuvieron, creo, psicometría, ¿cierto? El quiz ya lo conocen, ¿cierto? Que sería la prueba estandarizada que uno utiliza de mejor manera, porque está validada en Chile y todo, para ver en qué clasificación están estos niños, niñas, adolescentes. Y por otro lado, cuando uno ya tiene claro esto, uno, o paralelamente en realidad, uno tiene que ver cómo han sido los déficits del funcionamiento más adaptativo, ¿ya? Es decir, cómo esta persona se ha podido adaptar y ha podido conseguir hitos más sociales. Ha podido, por ejemplo, pudo ingresar al jardín o pudo ingresar al colegio, se ha podido mantener, puede ir a cumpleaños y jugar, puede en la casa, no sé, sentarse a la mesa, comer con la familia, o cómo está ahí el déficit. ¿Ya? Entonces, y eso va a ser súper importante para después el tipo de intervención que podamos hacer y también del diagnóstico, porque vamos a ver que efectivamente desde el leve hasta el profundo y grave, lo que más, una de las cosas que más se merma es la independencia, ya es el cuidarse solos, hacer cosas por ellos mismos. Entonces, súper importante evaluar el tema del funcionamiento adaptativo, ¿ya? Entonces esto, bueno, como les digo, como es descriptivo y como nos importa la clasificación, es importante entender, y esto uno lo tiene a raíz de los puntajes que nos da el test estandarizado, ¿cierto? Es que los CI de 130 más son de inteligencia muy superior, después viene, ¿cierto?, la superior, la media alta de 110, 119, la promedio está acá de 90 a 109, la media baja de 80-89, la limítrofe de 70-79, y ya cuando estamos hablando de retraso mental es la que se ubica de 69 y menos en puntaje. Obviamente los casos más críticos es cuando nos arroja de tu 70, porque clasificar a alguien de limítrofe o de retraso mental tiene distinciones y consecuencias enormes en términos del acceso a ciertas ayudas también, ¿ya? Y obviamente al diagnóstico en sí mismo, pero es un diagnóstico que hay que hacer muy responsablemente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si te arroja 70, pero uno ve que el funcionamiento adaptativo está más o menos mal, digamos, o sea, que uno ve que realmente no da como para que haya un cuidado mínimo, una independencia mínima, ¿qué es lo que uno sugiere? En el fondo, volver a hacer la prueba, esperar 6 meses, como que no que esa clasificación eterna, porque podríamos en el fondo no estar ayudando a la persona dándole esta clasificación. Cuando uno siempre quiere, como, si tú me preguntas como de una evaluación, si yo tengo que elegir tirarlos para abajo o hacia arriba, siempre los voy a tirar hacia arriba, ya siempre, como en un sesgo más positivo de las evaluaciones clínicas. Pero en el caso del retraso mental, como esto implica acceso a otras cosas, hay que ser súper como cuidadoso cuando estamos en el límite del 69 y 70, ¿ya? Entonces aquí, bueno, les traigo esto que lo deben haber visto, que es la típica curva, ¿cierto?, como de Bell, donde esta curva ha sido súper utilizada en un montón de cosas, pero para el caso de la inteligencia es súper como bueno porque nos da más porcentaje, y en el fondo aquí de 70 hacia abajo estaría el 2,13% como de la población, ¿ya? Y es así, pues mientras uno más está al extremo, obviamente, el retraso tiende a ser más profundo. Entonces, por eso se habla que luego de 2 desviaciones estándar, o sea, aquí está, ¿cierto?, la media, y luego de 2 desviaciones estándar, estamos hablando que están los retrasos mentales. Y eso puede ser otra definición que ustedes lean o vean por ahí, ¿ya? Ahora,
¿Cómo categorizar según el CIE-10 si el retraso es leve, es moderado, es grave o profundo? Va a ser nuevamente bien descriptivo según el 6. De 50 a 69 va a ser leve, de 35 a 49 va a ser moderado, de 20 a 34 va a ser grave, inferior a 20 es profundo, ¿ya? Ahora, claramente aquí, desde un retraso mental leve a un retraso mental profundo, como les decía, como hay un funcionamiento social adaptativo que va a estar muy marcada la diferencia, ya vamos a estar frente a personas que van a poder, desde poder vivir solas quizás con un tipo de ayuda, a personas que van a ser totalmente dependientes, ¿ya? Entonces, como que, si bien es cortito ese 2,3%, es como que fuera una esquinita de la curva, en esa esquinita también hay un mundo como de diferencia entre estar en este extremo con en este otro, ¿ya? Como el más profundo. ¿Qué pasa en el retraso mental leve? Ya, lo primero que uno ve es que cuando uno hace la anamnesis y uno va a la historia familiar, uno ve que el lenguaje fue adquirido tardíamente, ¿ya? Pero la mayoría ya ha logrado expresarse, tiene un nivel de comunicación por lo menos que le permite sobrevivir a actividades cotidianas, ¿ya? Y mantener una conversación. Entonces uno va a poder mantener una entrevista clínica directa con este tipo de pacientes, ¿ya? Y con una buena intervención, con apoyo, con escolarización, porque en este grupo del retraso mental leve son los que más aprovechan una buena escolarización, por supuesto ajustada, pero que si son escolarizados tienen mucha probabilidad de que logren independencia, ¿ya? Completa para su cuidado, con un montón de, a ver, como de apoyo, ¿ya? O sea, no sé, yo he tenido, como me acuerdo una visita domiciliaria que fuimos una vez, y que la cocina, me acuerdo perfecto, estaba llena de cosas como de seguridad, como de doble seguridad, o sea, que el gas tenía que hacer dos cosas para cerciorarse, entonces, como son concretos, o son más concretos, ellos logran introducir ciertas instrucciones y entender. Entonces él tenía que entender que para apagar la cocina no solo tenía que apagar el quemador y el gas, sino que tenía un tercer botón, por ejemplo. Y entonces, pero hay un montón de cosas que ellos logran hacer y logran independencia. Ya en el moderado, ya, obviamente las capacidades de comprensión y de lenguaje están más mermadas, son más lentos, ¿ya? Y alcanzan un dominio, es decir, pueden comprender y pueden hacer actividades cotidianas y una conversación, pero ya es mucho más limitado, ¿ya? O sea, son personas que les va a costar más tener una conversación coloquial con un otro que no conozca el diagnóstico y que no sepa en el fondo cómo manejar esta conversación. Y aquí ya la adquisición, entonces, la capacidad de cuidado personal y de algunas habilidades más motrices van a estar más retrasadas, ya más notoriamente, y un gran porcentaje de estos cuadros ya van a requerir entonces una supervisión más permanente. Es decir, son personas que es más difícil que a diferencia de las personas con retraso mental leve, puedan tener una vida totalmente independiente, ¿ya? Ya en el retraso mental grave, ¿ya? Generalmente, bueno, en el grave y en el profundo, la etiología orgánica es lo que está como a la base, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si bien hay cosas parecidas al moderado, en el sentido que las capacidades están más mermadas, está más circunscrito, hay dominios que son más limitados, perdón por el ruido ambiental, pero no tengo otro lugar para estar y hay arreglos por ahí, entonces pido las disculpas del caso. Como está más limitado, ¿ya? Es más frecuente que estos casos están asociados a causas biológicas, ¿ya? Al igual que el profundo, ¿ya? O sea, que hay un tema orgánico a la base y que eso hace que el cuadro, además de ser más grave, tenga un curso o no tenga un buen pronóstico, es decir, que a pesar de que uno pueda tener apoyos o que estén escolarizados, el cuadro se va a seguir presentando igual, ¿ya? Y por eso es lo grave. Y son personas entonces que van a presentar anomalías significativas porque están ligadas a alteraciones del sistema nervioso central y eso va a crear daños clínicamente significativos. Son personas que no van a poder tener independencia y van a requerir sí o sí supervisiones permanentes. Y ya en el caso, en el retraso mental profundo, tienen que pensar que ya son las personas que están gravemente incapacitadas, que generalmente motrizmente también están incapacitadas, asociadas a poca movilidad o nula movilidad, ¿ya? O muy restringida, como dice ahí, no controlan esfínter, no son capaces obviamente de vivir solo, entonces
las formas de comunicación son súper rudimentarias, son personas que a veces no hablan, o emiten sonidos, o dicen 2 o 3 palabras, y los cuidadores más permanentes logran entenderlo porque logran leer ciertas señales también no verbales, pero son personas que no logran comunicarse o tener una conversación, como en el caso del retraso mental leve o el retraso mental moderado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, aquí no hay posibilidad o poseen una nula o muy limitada capacidad para cuidarse por sí mismos, y son personas que generalmente están internalizadas porque también requieren cuidados bien específicos, son cuadros bien desgastantes, y cuando uno ve que están en la familia, son casos que en el fondo no te llegan directamente, no te llega el paciente que tiene retraso mental profundo, lo que te llega es el hermano que tiene, o sea, que tiene un hermano que tiene este diagnóstico, eh, etcétera, y ahí lo que hay es mucha merma a nivel familiar cuando se ha optado por una decisión de un cuidado más familiar, ¿ya? Entonces, en estos dos casos, yo la verdad que, bueno, en el hospital he visto, obviamente, cuando trabajé en el hospital, pero en consulta me ha llegado más familiares asociados con estos diagnósticos. ¿Ya? Pero si ustedes cuando les toque trabajar o si les gusta esta área, claramente van a ver todos los casos, digamos, y hay intervenciones básicos sociales en términos del retraso mental grave, pero en el caso del retraso mental profundo van generalmente más orientadas al apoyo más familiar, a la contención más familiar. Eso, si ven, son categorías que, bueno, como decía ahí, son bien descriptivas. Entonces, como que lo importante acá es como tener claro que en la mayoría, y en el caso se me olvidó decirles del habla y del F80 y 81, también vamos a necesitar test estandarizados, ¿ya? Como para ver qué tan dañado está el nivel de lectura, de ortografía, de pronunciación. Aquí vamos a utilizar muchos instrumentos, digamos, para objetivar el diagnóstico y poder clasificarlo bien.